la urbanidad que no tenían. Y volvimos a poner bienes personales en su lugar y que los que más tienen más paguen. Y cambiamos el régimen de ganancias y las empresas más grandes no pagan lo mismo que una pyme. Y todo lo hicimos no por casualidad, lo hicimos pensando en este momento, en el momento en que todo volviera a la normalidad. Es una pena pensar que tanto esfuerzo que hemos hecho, tanto que nos cuidamos, pueda caer en saco roto por el canto de sirenas de los que nos maltrataron en la educación pública, los que nos maltrataron en la educación, los que maltrataron a la ciencia y la tecnología, los que facilitaron la timba financiera, los que terminaron con la producción y los que destruyeron el trabajo. Por imperio de estas cosas que se dicen hoy en día, soy un títere y soy un autoritario. No sé cómo se combinan ambas cosas, pero así dicen. Pero lo cierto es que no he llegado a la presidencia de la Nación, primero solo. Llegué acompañado de un conjunto de hombres y mujeres que tenemos un común denominador, que es ese del que estoy hablando. Nosotros creemos en el Estado presente, nosotros creemos en la educación pública, nosotros creemos en la salud pública, nosotros creemos en la inversión privada, en la inversión productiva, en el trabajo y en el desarrollo social. Creemos en todo eso. Y por eso no tenemos que andar explicando lo que hicimos, como hacen otros. Ahora se están peleando por ver quién es el candidato que no estuvo en el anterior gobierno. Ese no es nuestro problema. Nosotros sabemos que siempre que actuamos, actuamos en defensa de los que peor estaban, de los más necesitados, de los más olvidados. Hicimos mucho este año, mucho. Yo recién hablé de ganancias y contaba que ahora las empresas más grandes, las que más facturan, pagan más ganancias que una pyme. Pero también tengo que decir que se dejó de pagar el impuesto a las ganancias a los que trabajaban. Y que eso lo hicimos en el medio de la pandemia. Y en el medio de la pandemia no dejamos de ampliar derechos. Y dictamos la ley del IVE, la ley de los 1000 días. Seguimos ampliando derechos, igualando al género. Generamos la documentación no binaria. Entregamos el DNI 1000 a una persona según la identidad de género que ella se reconocía. No hemos parado de crear derechos. No hemos parado. Hemos hecho mucho y todavía nos queda mucho por hacer, porque cuidamos la salud de los argentinos, conseguimos las vacunas necesarias, avanzamos en un proceso de vacunación importante, nos queda todavía el debate con el fondo, que vamos a seguir discutiendo y vamos a tratar de encontrar un acuerdo, pero que todos sepan que ese acuerdo no lo puede pagar el pueblo argentino, porque el pueblo argentino ya pagó demasiado el daño de los que irresponsablemente lo endeudaron. Yo les pido que en estas 2 semanas que quedan salgamos con la fuerza militante que siempre tuvo nuestra fuerza, orgullosa de la militancia. Nosotros somos la política en su esencia misma. No renegamos de la política. Sabemos que es el instrumento para cambiar una sociedad. No hablamos de libertades. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde y está ocurriendo en este momento este acto en Tecnópolis. Es un acto de campaña, no un acto de gobierno. Ahora ya no hay más inauguración, está prohibido de cintitas, de obras. Está Alberto Fernández ahí en Tecnópolis
Como un orador de campaña, con los principales candidatos del Frente de Todos en primera fila, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino también de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que está claro con este acto es que lo sacaron del congelador, del freezer a Alberto Fernández después de lo que ocurrió con la fiesta de Olivos, las fotos y las declaraciones del presidente que no terminaba de hacer pie, de alguna manera. En ese momento lo apuntaló Cristina y Kicillof en la provincia de Buenos Aires, 2 actos seguidos, Cristina sosteniéndole la mano a Alberto Fernández, y ahora es el propio Alberto Fernández, no está Cristina en este acto, que se pone en el centro de la escena política. Evidentemente hay una decisión en el Frente de Todos que no hay otra que fortalecer la figura del presidente y al propio gobierno, más allá de las pujas internas. Y por eso está Alberto Fernández ahora como principal y único orador ahí en el escenario en Tecnópolis en este acto de campaña. ¿Qué dijo recién Alberto Fernández? Y ahora arrancamos fuerte con los temas que tenemos en el programa. Tienen toda la razón del mundo, dijo respecto a la oposición. Es la primera vez que comparto 100% lo que dicen. ¿Por qué dijo esta ironía Alberto Fernández? Porque la oposición había planteado que hay 2 modelos de país, que hay 2 modelos de sistema para vivir, uno el que plantea la oposición, otro el que plantea el oficialismo, y Alberto, antagónico, ¿no? Salió con una ironía a justamente poner sobre la mesa que efectivamente hay 2 modelos de país, uno el que proponen ellos y otro el que propone la oposición. Muy confrontativo Alberto, aunque dejando la puertita abierta, porque claro, después de las PASO necesitan avanzar con un acuerdo un poco más amplio, pensando en los 2 años de gestión que le quedan. Bueno, ahí está, ¿no? Alberto Fernández planteando, lo vamos a analizar con los analistas políticos. Evidentemente lo que plantea, y todos dicen que es así en este tipo de elección, una especie de plebiscito, sí o no, gobierno-oposición, que es un poco también lo que plantea la oposición. Ellos o nosotros. Y en una elección legislativa que no tenés que tener una mayoría absoluta, como ocurre con la elección presidencial, que tenés que superar el 45% o el 40% y 10 puntos de diferencia, acá se está discutiendo, bueno, quién tiene la posibilidad de aglutinar sus propias fuerzas, llegar al 40% en la provincia de Buenos Aires o un poquito más y con eso ganar la elección en la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a volver con el tema Alberto Fernández porque es evidente el cambio de estrategia, lo han puesto, insisto, lo sacaron del congelador Alberto Fernández después de lo que había ocurrido con la fiesta de Olivos y lo pusieron en el centro de la escena electoral para tratar de también apuntalar al propio gobierno del presidente, ¿no? Esta idea de que si no se empieza a cerrar filas dentro del oficialismo atrás del gobierno de Alberto Fernández, bueno, las chances son mucho menores de remontar en esta elección. Pero vamos a arrancar con esto. ¿Qué ven los mercados en la Argentina? Ha habido en los últimos días, y ayer fue muy notorio, un aumento muy fuerte de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Algunas ayer subieron 20%. Viene un repunte sostenido desde el quinto subsuelo de los bonos de la Argentina, 6, 7 días consecutivos de alza. ¿Qué están viendo los mercados financieros con el tema de la Argentina? Cuando, llegando casi a la elección de medio término, a las PASO, faltan menos de 2 semanas, hay este repunte desde el punto de vista de los mercados financieros, tanto de las acciones como de los bonos en la Argentina. Hay distintas especulaciones y la pregunta principal es si están viendo el fondo del pozo de la crisis o si están apostando a un triunfo de la oposición. ¿Y por qué digo esto? Vamos con la próxima placa, por favor. Es la especulación principal. Porque evidentemente los mercados financieros lo último que quieren escuchar es la palabra kirchnerismo. Y desde el primer momento hubo un derrumbe enorme de la evaluación de las acciones y los bonos en la Argentina en agosto del 2019, cuando gana Alberto Fernández la elección en las PASO, en las primarias, y ya estaba casi puesto el número en la elección general. Bueno, ¿es esto lo que está dando vuelta? La especulación ahora ya no con encuestas, algunas que circulaba el propio gobierno de Mauricio Macri,
allá en el 2019, de exfuncionarios del equipo económico, incluso de Macri, que engañaron, algunos dicen hay mucha bronca en los mercados financieros con la idea de lo que podía salir en esa elección de las PASO del 2019, y por eso en la previa de las PASO del 2019 hubo un empuje muy fuerte de bonos, de acciones de los mercados financieros con la Argentina, y después hubo un derrumbe espectacular el lunes, al día siguiente del 11 de agosto del 2019, cuando hubo una derrota contundente de Macri y sobre todo la diferencia de 16 y 17 puntos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, algunos dicen que ahora hay algo similar, pero al revés. La idea de que el oficialismo está muy debilitado, de que se viene una derrota del kirchnerismo o eventualmente la posibilidad de que el kirchnerismo quede herido para el 2023 y no pueda volver a ganar un balotaje en el 2023 si en esta elección de medio término la oposición hace una elección importante. Sobre todo ahora vamos a ver los números teniendo en cuenta que es el peor escenario para un oficialismo en una PASO. Ahora vamos a mostrar, estamos en el piso del salario real, piso de empleo. Desde todo punto de vista, los oficialismos en el mundo que han ido en escenarios de pandemia a elecciones en general han perdido. Pero otros dicen, no, ojo que se está viendo una serie de cuestiones que indican que Argentina ya tocó fondo. Si uno no piensa que Argentina va a ir a Venezuela o va a ir a Kabul, para ponerlo en términos brutales, bueno, de acá en adelante puede haber una recuperación de todos los indicadores. En primer lugar, porque el valor de las empresas están a precio de remate. El valor de las empresas por evaluación de capitalización bursátil de sus acciones, hoy valen un quinto o un cuarto de lo que valían antes de la elección de agosto del 2019. Un derrumbe espectacular. Hay empresas en la Argentina que valen menos que la cotización de un jugador de fútbol en Europa. Y lo mismo pasa con el precio de los bonos de la Argentina. Argentina no tiene vencimientos de deuda después de la reestructuración del año pasado relevantes con acreedores privados hasta el 2025, y sin embargo los precios de los bonos en la Argentina están a 35 centavos por cada dólar, es decir, a precios de default. Después está el acuerdo con el FMI por delante. Nosotros dijimos que ese acuerdo, el oficialismo ya dio la señal que lo quiere, porque dio la señal de que le va a pagar al FMI en septiembre con los propios DEC que envió el FMI, y eventualmente en diciembre si no se llega a tiempo con el acuerdo, pero va a haber un acuerdo después de las elecciones lo más rápido posible, porque de otra manera no se estaría pagando en este momento con reservas al FMI. Se acaba de anunciar el acuerdo de la deuda de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, después de una negociación muy ardua de 27 propuestas que iban y venían. Finalmente Kicillof cerró una renegociación de la deuda con el 98% de los acreedores adentro, y atención que era la deuda más grande después la del Estado Nacional, 7.000 millones de dólares, la deuda de la provincia de Buenos Aires. Y finalmente la recuperación económica post-pandemia, por la salida típica de la pandemia. Está claro que en la Argentina, si algo está claro, es que no se va a volver a cerrar nada como se cerró en su momento el año pasado y significó el apagón total, el derrumbe de la economía y el avance de la vacunación. La idea de que eso solo puede significar hacia adelante una recuperación económica. Entonces, la pregunta, y ahora vamos a hablar en un ratito con los consultores económicos, más allá de que el escenario es muy complejo para un oficialismo en términos de lo que es el actual, el presente económico, el desastre económico que estamos viviendo, y ahí la discusión es si la gente vota por este presente o como pretende el oficialismo, recordando la herencia económica de Macri. Pero la pregunta ahora es, ¿qué están viendo los mercados financieros en la Argentina? Y sobre todo algunos fondos de inversión, gente de afuera, que está poniendo algunas fichitas muy módicas en un mercado muy pequeño de acciones y bonos de la Argentina, que eso está significando un repunte. Después vamos a contar que distinta es la visión que tienen en general los argentinos que están acá y que tienen ahorros, que siguen dolarizándose, es decir, siguen pasándose de pesos a dólares, y por eso el Banco Central está todos los días atajando penales para evitar que se dispare la brecha cambiaria. Están Juan Napoli, que es presidente del Banco de Valores, y Orlando Ferreres, todos lo conocen, economista. Gracias a los dos. Empiezo por vos, Juan. Bueno, ¿qué hay detrás de este mini boom, por llamarlo de alguna manera, que está viendo en los mercados financieros con la Argentina, esto que pasaba con el tema de las acciones y los bonos?
Hola Maxi, buenas tardes. Bueno, varios aspectos para destacar, sobre todo del cuadro que acabas de mostrar. Las acciones estaban en un octavo subsuelo, ahora están en un cuarto y para llegar a la terraza falta mucho. Con lo cual son precios viles e irrisorios para un país normal. Un dato interesante es que en la Bolsa de Buenos Aires aumentó mucho el volumen de las empresas argentinas. Hasta hace pocos días se operaba más CDRs, es decir, empresas extranjeras vinculadas a gente que se dolarizaba, que las argentinas. Y aumentó mucho el volumen de empresas argentinas, con lo cual te denota que hay un poco más de interés. El día viernes, no es un dato menor, la Reserva Federal hace un comentario sobre los estímulos y dice que todavía no es momento de tocar la tasa de interés, situación que claramente favorece a los mercados emergentes. Y también la semana pasada hubo versiones muy fuertes de un acuerdo con el fondo que lucía bastante atractivo. Es decir, fueron solamente versiones. No es menor el tema electoral, no es menor que se debilite la posibilidad que el oficialismo tenga la mayoría en el Congreso. Y vos hiciste recién alusión al 2019, yo te voy a llevar un poquito más atrás. Cuando asume Macri, el rally tremendo del Merval no fue en el 2015, fue en la elección intermedia. Cuando Massa dice, le voy a sacar a Cristina el sueño de la reelección indefinida. Y los mercados empiezan a volar en 2013. Para resumirte un poco, ¿están a valor de remate las acciones? Sí, para un país normal. El acuerdo con el fondo, versiones de un acuerdo que luce favorable, hay que ver la interna del gobierno. Vos acabás de comentar el canje de la provincia de Buenos Aires. A mí la sensación que me da que siempre se tarda mucho para hacer algo de este estilo, como fue con el Nacional. Vos dijiste 27 propuestas, yo ya perdí la cuenta. Resultó exitoso para el gobierno de la provincia. Y con respecto a la recuperación, caíste un 10, vas a subir un 7, un 8, todavía no estás en niveles del 2019. Así que eso es un poco lo que yo te puedo resumir respecto a tu introducción y al cuadro que acabas de mostrar. A ver, Orlando, ¿qué estás viendo vos para adelante? Orlando Ferrés acaba de publicar un informe en el cual muestra que la inversión en la Argentina, que está en un piso histórico, 14% del PBI, está recuperándose obviamente respecto al año pasado, pero que está alcanzando niveles de 2019, no sé si está incluso un poquito mejor, digamos, que hay una recuperación también de la inversión, pero en un piso histórico, 14% del PBI, la Argentina necesita inversiones arriba del 20% del PBI, 22% del PBI para crecer de manera sostenida. ¿Qué estás viendo para adelante, Orlando? ¿Vos estás viendo un fondo de pozo o hay una especie de especulación de los mercados financieros a que el kirchnerismo va a ser derrotado y, como decía Juan Napoli, la posibilidad de que en el 2023 haya un gobierno más amigable con los mercados? Bueno, puede ser que eso ocurra, que haya un gobierno más amigable, pero tampoco va a ser tan grande la amigabilidad. Yo creo que se puede dar un resultado de las elecciones que puede cambiar un poco las cosas, como eso pasó en Corrientes, que fue un golpe muy grande, que no se esperaba de tal tamaño, pero que en definitiva ocurrió. Ahora, yo creo que a nivel nacional no va a ocurrir eso, no va a llegar a tal grado, pero sí de que va a haber un cambio importante. Y también con el fondo se piensa llegar a un acuerdo. Estamos más cerca de llegar a un acuerdo con el fondo que de pelearnos con el fondo. Y yo creo que en ese sentido empiezan a cambiar un poco las circunstancias y desde ahí se da una tendencia un poquito más favorable para la inversión, que está mejorando bastante, pero por supuesto todavía está lejos de ser el 20-22% como se requeriría para andar bien. Estamos en el 14%, aunque en medida en moneda corriente un poquito más, pero igual está lejos de ser los valores que estamos necesitando para la inversión. De todas maneras, esto mejoró bastante y es uno de los sectores que están dando mejor. Por supuesto que el salario real no está andando muy bien
y los poderes de compra del salario tampoco han demostrado una gran variabilidad, o sea, para mejorar mucho el consumo, pero yo creo que se está dando una tendencia que puede ser un poquito mejor, y yo creo que eso es lo que ayuda bastante. El hecho de que las acciones valgan más, en proporción, no valen lo mismo que valían antes, sino que un poquito ha mejorado la tendencia. Así que yo diría que ahora estamos un poco, digamos, mejor. Este es un gran resumen hecho por mí. Les hago brevemente, ¿ustedes están viendo que puede haber un fondo de pozo? Entonces, digamos, la idea esta de que de alguna manera la Argentina, por lo menos en los próximos 2 años, puede tener una recuperación. La idea distinta es, hay una crisis mayor por delante, hay una mega devaluación y una disparada total de todas las variables. ¿Qué estás viendo vos, Orlando? No, yo en principio no veo un problema más serio. O sea, veo que puede haber alguna mejora circunstancial. Por supuesto, tampoco esperamos una mejora muy grande, pero sí esperamos una cierta mejora de la situación del país y una perspectiva mejor. Por supuesto que las elecciones van a influir bastante. Vamos a ver cuál es el resultado, pero me parece que Bien. vamos a tener un resultado bastante pasable. Orlando, gracias. Juan Napoli, gracias. Muy amable los dos. Siempre es muy interesante escucharlos. Ya nos vamos a meter con el tema político a fondo. Slotnick va a contar el tema de impuesto a las ganancias. Si querés, dar un anticipo de quiénes van a pagar y quién no el impuesto a las ganancias. Bueno, va a modificarse justamente el piso a partir del cual se paga el impuesto. Recordemos, actualmente está el límite, es los 150.000 pesos brutos, esos son los salarios. El salario de bolsillo ronda los 125.000 pesos y esto el gobierno lo va a cambiar. Se verá si es a través de un decreto. Ayer entró al Congreso un proyecto de ley de un diputado oficialista para modificar justamente el piso del mínimo no imponible y llevarlo, Maxi, a 180.000 pesos. Ese es el proyecto. Guzmán dio alguna pista cuando estuvo la semana pasada allí en el Senado hablando de la deuda. Dijo que va a haber una modificación básicamente para que el aumento de salarios que se dio, la reapertura de las paritarias, no quede justamente absorbida por el mayor pago del impuesto por parte de los trabajadores, con lo cual seguro habrá un cambio a partir del mes que viene. El piso entonces 175.000, 180.000 pesos. Después vamos a dar algún detalle adicional. Bueno, y vos tenés la reunión con la CGT y el gobierno. ¿Qué está buscando ahí Alberto Fernández con esa reunión? Calor, está buscando sentirse acompañado. De hecho, lo dijo explícitamente en esta reunión que mantuvieron durante 3 horas ayer, Maxi, en la Casa Rosada. Estuvo toda la cúpula de la CGT. Alberto está con la chequera ahí en la guantera, ¿viste? Como al que pasa antes de las elecciones le promete fondos. El título es que se llevaron, en lo que hace a lo cuantitativo, la promesa de cobrar esta deuda que tiene el gobierno con las obras sociales por 7.000 millones de pesos. 7.000 millones de pesos. Pero más allá de esta promesa, Alberto Fernández, que le juró, ¿no? Va a ser una realidad antes de las elecciones, que van a cobrar antes de las elecciones. Lo que sintió Alberto Fernández es calor en un momento donde no está pasando el mejor tiempo político después de algunos traspiés que ha tenido en los últimos días. Después te voy a contar cuáles son los más críticos dentro del grupo de la CGT, como Armando Cavalieri, por ejemplo, que más allá de compartir y acompañar, pone algunas cuestiones sobre la mesa, y otros como Daer, que son mucho más, no querría decir chupamedias, pero sí mucho más acompañadores para con la gestión de Alberto Fernández. Bueno, a ver, lo que contábamos, es el momento político más complejo para cualquier oficialismo en la elección, a ver si anclamos el tema. Y la pregunta es, en base a los indicadores que venimos mostrando, lo que está pasando con el empleo, lo que está pasando con el salario real, ¿a quién le va a pasar la factura la sociedad? Es decir, ante esta realidad, obviamente hay mucha gente descontenta, el peor momento para una elección, el menor empleo y el salario real de la última década, lo contamos ayer. ¿A quién le va a pasar la factura del electorado? Obviamente la oposición está apuntando al presidente Alberto Fernández, que el oficialismo ha sacado hoy
en toda su dimensión a la cancha, al escenario electoral, planteando que el problema es fundamentalmente la pandemia, que se está dejando atrás, y la herencia de Mauricio Macri. Pero la pregunta es si puede haber un voto bronco, un voto descontento que busque por distintas opciones, que vaya directamente a castigar, como en general se castigan a los oficialismos, con el voto opositor, o directamente haya mucho voto en blanco o ausentismo. Fíjense estos números que hizo la consultora analítica, muy interesantes respecto a cómo se llega a la peor elección, a la peor paso desde el punto de vista del bolsillo, del poder de compra del bolsillo. Nosotros lo mostramos el otro día desde el lado del salario real, desde el lado del empleo. Esta es una forma más fácil de verlo. Fíjense la cantidad de kilos de asado que se podía comprar con un salario. Este es el título que tiene que haber arriba de esta placa, es el salario promedio de un trabajador asalariado en blanco en la ciudad de Buenos Aires, de alrededor de 40 años en la ciudad de Buenos Aires. Capacidad de compra de los asalariados formales, 40 años en Ciudad de Buenos Aires, con un ingreso promedio que hoy está entre 69.000 y 70.000 pesos, es decir, de los trabajos formales, asalariados, los trabajos de mejor calidad. Un trabajador que hoy gana esto, fíjense lo que podía comprar en el 2013, en el 2017 y ahora, en el 2021, en años de elección. En la PASO del 2013, ese trabajador podía comprar 220 kilos de asado. En la PASO del 2017, 175 kilos de asado. Y en la PASO actual, ahora en el 2021, puede comprar 109 kilos de asado. Litros de leche. En la PASO del 2013... ese trabajador podía comprar 1.367 litros de leche. En la PASO del 2017, 1.110 litros de leche. Y en la PASO esta del 2021 puede comprar solo 894 litros de leche con su salario. Es una forma de medir, claro, es todo lo que les cuento todos los días del derrumbe del salario real y demás en los últimos años en la Argentina, expresado de una forma muy entendible, que es el salario versus algunos productos en particular. ¿Cuánto puedo comprar de ese producto si lo destino todo mi salario a comprar ese producto? Fíjense el tema de paquetes de yerba, de 500 gramos. En las PASO del 2013 podía comprar 395 paquetes de yerba, en la PASO del 2017 375 y en esta PASO, en esta elección, 175 paquetes de yerba. Y esto es muy interesante respecto a los bienes durables. Algunos dicen que hay un efecto consumo en restaurantes y en algunos lugares que estuvieron muy cerrados en la pandemia. En primer lugar, porque la gente quiere salir como sea y a disfrutar lo que no disfrutó el año pasado. Y en otro término, porque como no le alcanza para ahorrar para comprarse un auto, un departamento, ni nada que pueda significar volcar ahí los ahorros, bueno, se gastan todo en lo que le quede, los pesitos que le queden, alguna salida de fin de semana o ir a comer afuera o algún entretenimiento. Bueno, fíjense el auto, los sueldos necesarios para comprar un auto. En 2015, este es el dato de 2015, en la elección de 2015, 15,5 sueldos. En la elección de 2017, 15,4 sueldos. Y en esta elección, para comprar un auto, 24,5 sueldos. Teniendo en cuenta que hoy hay mucho menos crédito que en la elección de 2013, de 2015 o en la de 2017. Mucho menos crédito, por ejemplo, para comprar autos. Y lo mismo con un departamento usado. Hoy está en cero prácticamente de nuevo el crédito hipotecario, en este momento en particular. Pero ¿qué pasó con el tema de la cantidad de años que el sueldo, si uno lo compra con su sueldo, cuántos años significa comprar un departamento usado? Obviamente las mismas características. En 2013, 7,2 años. En 2017, 11,4 años. Y en 2021, en esta elección, 21 años. Es decir, es imposible que si no hay un crédito de muy buenas condiciones, alguien pueda pensar comprar un departamento o un auto hoy en la Argentina, ya sea por la cantidad de sueldo que te requiere comprar un auto o la cantidad de años que te requiere comprar un departamento. Y lo mismo, atención con el alquiler, porcentaje del sueldo de este trabajador, salario formal promedio, 70.000 pesos en Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto del alquiler se va en el sueldo?
bueno, cuánto del sueldo se va en el alquiler, mejor dicho, 45% en la PASO del 2013, le insumía el alquiler, 58% en la PASO del 2017 y en esta elección 80% del sueldo, si lo destina a pagar el alquiler, ese trabajador de salario promedio de 70.000 pesos. La pregunta de fondo, es evidente que esta realidad es la peor que se ha vivido en una elección en las últimas décadas en la Argentina, en un momento en que hay que ir a votar desde todo punto de vista, ¿no? Desde el salario real, desde el empleo, de todo lo que contamos. La pregunta es a quién responsabiliza la sociedad, dónde va a poner el voto. ¿Va a ser un voto castigo al actual oficialismo? ¿Va a seguir siendo un voto que tenga un peso fuerte el castigo que le dio al anterior oficialismo, al gobierno de Mauricio Macri, que justamente fue votado para que no fuera reelecto por la crisis económica que tuvo el último año y medio del gobierno de Mauricio Macri? En la provincia de Buenos Aires, voy a mostrar dos datos, no de candidatos en particular, sino de humor social. Uno es de la encuesta de Opina Argentina, que la veníamos viendo en la provincia de Buenos Aires con mucha atención, que es qué porcentaje cree que el responsable principal es el actual gobierno o el anterior gobierno de Mauricio Macri. ¿Quién es el principal responsable de la actual crisis económica? El 36% sigue diciendo Mauricio Macri. Y el 44% dice este gobierno. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo, Alberto Fernández y Kicillof ganaron con casi el 50% de los votos o 52% de los votos en el 2019. Esto ha crecido mucho, la responsabilidad que se le da al actual gobierno, y ha bajado mucho el peso que tenía en la crisis económica la responsabilidad del anterior gobierno, el amarillo, de Mauricio Macri. A la pandemia, fíjense, según esta encuesta, un 13% le dan como principal responsabilidad de la crisis económica actual. La otra encuesta es la de Fara, en la provincia de Buenos Aires, que es muy interesante. ¿Usted cree que la Argentina va por el rumbo correcto o por el rumbo equivocado? Provincia de Buenos Aires también, 63% dice por el rumbo equivocado, solo 31% por el rumbo correcto. Uno imagina el núcleo duro del kirchnerismo, del oficialismo, pero hay una mayoría fuerte que dice por el rumbo equivocado. Y en la encuesta de Fara en Provincia de Buenos Aires también se le pregunta en la elección legislativa de este año, ¿usted preferiría que el gobierno nacional gane o pierda? Y en agosto, pierda, decía, un 51%, gane 37%, no sabe, no contesta 11%. Ojo que lo que siempre decimos, pierda dice 51%, hay una mayoría, pero obviamente no es un único partido político el que está en la oposición y puede de alguna manera castigar al gobierno votando alternativas. Gane 37%, pero se supone que el que dice que quiere que el gobierno gane va a votar al gobierno, pues no tiene otra alternativa que al gobierno para votar. Y todavía hay un 11% de indecisos. Están Fara con nosotros. A ver si podemos hablar con los analistas políticos. Ahí está, con Eduardo Fidanza y con Carlos Fara. Gracias a los dos, como siempre, muy amable por atendernos. Hola, gracias. Carlos, empiezo por vos. Bueno, la pregunta es obvia, esta que estábamos haciendo, ¿no? Y el planteo del oficialismo mismo también es obvio respecto a no pueden defender la actual situación económica. De hecho, no se lo ve al presidente recitando números de crecimiento de la actividad o del empleo o lo que fuera, no puede. Y en todo caso, sí se lo ve al presidente hoy también hace un rato planteando, bueno, vamos a salir de la pandemia y la crisis económica venía del gobierno de Macri. Sí, no tiene otra, digamos, ¿no? que tirar la pelota para adelante, porque claramente, digamos, cuando empezó el gobierno de Alberto estaba un poco en la cuestión de la herencia recibida, después mezcló la herencia recibida con el tema de la pandemia, pero está claro, digamos, que hasta su propio público está preocupado, digamos, por la situación económica y con, digamos, dificultad como para tener expectativas positivas, ¿no? Es decir, yo diría que lo que está juntando de voto hoy el oficialismo es básicamente gente que confía en que en los próximos meses, digamos, la situación va a estar mejor o igual de bien, ¿no? Pero obviamente como esas expectativas, digamos, están muy chatas, ¿no? Con un techo bajo, entonces le cuesta mucho poder trascender esa cuestión. Es muy difícil, digamos, que alguien que piense en términos de pesimismo para los próximos meses esté hoy volcándose a votar por el Frente de Todos.
Eduardo, ¿cuál es la visión que vos tenés esto que estamos planteando? No, yo en términos generales coincido con lo que dice Carlos y además con los análisis previos que hiciste. Yo lo que quisiera hacer hincapié, que tiene que ver con las expectativas de los mercados, es qué sería ganar y qué sería perder. Sabemos que es difícil en una elección legislativa hacer la sumatoria nacional y entonces hacemos la referencia a provincia de Buenos Aires. Pero acá hay una cuestión clave. Creo que se empieza a descartar el escenario de un triunfo oficialista que le diera mayoría quórum propio en la Cámara de Diputados. Me parece que ese escenario hoy, a medida que avanzan los días, es menos probable. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, donde por muchos años, no olvidemos esto, la suma de distintas expresiones del peronismo llegaron en algunos casos al 60%, y acabas de mencionar que el gobierno obtuvo el 50 y poco por ciento en 2019. Hoy el escenario de los sondeos, con todas las reservas, es un escenario parejo, con una cierta preponderancia del oficialismo, pero que no augura para nada que vaya a ganar. De manera que estas son las condiciones. Y acá hay otro dato más, que lo hemos señalado todos los analistas, que es que hay que analizar la elección antes del cumpleaños de Olivos y después de los, digamos, inconvenientes retóricos que tuvo el presidente. De modo que la figura de Alberto Fernández está en descenso y, según los datos que nosotros tenemos, está arrastrando también a Cristina. Entonces eso plantea un panorama difícil para el oficialismo, ¿no? ¿Y por qué lo pone el oficialismo en el centro de la escena hoy en el acto de Tecnópolis a Alberto Fernández, ¿no? Lo hace principal orador en la campaña en la provincia de Buenos Aires, cuando están estos números que estaba mencionando Carlos Fara, digamos, como hay un enojo grande respecto al rumbo de la gestión y a la situación económica. Yo tengo dos hipótesis. A ver qué dice Carlos, a ver, Carlos. No, en realidad digamos, lo que creo que eso tiene más que ver, me parece, con la política que con la opinión pública, ¿no? Es decir, efectivamente, un Alberto demasiado desdibujado, digamos, en su rol, tampoco le conviene a Cristina, ¿m? Porque en definitiva, digamos, claro, es el jefe del gobierno nacional formalmente es Alberto. De manera que me parece que ahí, aunque Alberto tiene un poco mejor de imagen que Cristina, me parece que en términos generales Cristina es la que, digamos, mejor consolida el voto duro, y me parece que la campaña del oficialismo en general se ha convertido en una reducción de daños, ¿no? Más que en una expectativa de poder lograr votos que por ahora se le escaparon. Sí. Perdón, me meto con una pregunta. Pero complete, Eduardo. ¿Sí, Eduardo? No, a ver, correcto. Esto del control de daños es correcto. Pero hay algunas interpretaciones que se pueden hacer. Cuando Cristina le dice a Alberto, pone orden, también le está diciendo ocupar el rol para el cual te elegí. De modo que el protagonismo de Alberto puede significar también, si perdemos, esto fue también tu principal responsabilidad. Es decir, hay una especie de fatalidad en Alberto Fernández entre ser el presidente, que no le queda otra, y esa figura extraña que él construye de alguien que en realidad no es el presidente, sino alguien que se expresa, que es como un hombre de la calle, etcétera, etcétera. Me parece que el cristinismo, a mi modo de ver, de manera correcta, lo está llevando al lugar que tiene que ocupar y que se haga cargo de las consecuencias. Pero usted está diciendo entonces, Fidanza, que así como en algún momento decían que la presencia liderando la lista de Victoria Tolosa Paz, que es muy cercana fundamentalmente a Alberto Fernández, y el acto de hoy en Tecnópolis, donde lo vuelven a poner en el centro de la escena Alberto Fernández, es una forma de preparar el terreno para una eventual derrota y que sea justamente Alberto el mariscal de esa derrota y no Cristina Fernández de Kirchner? ¿Esa es la lógica del kirchnerismo? Perdón. Esta es una hipótesis. Hay otra hipótesis posible también, que es la que tiene que ver con qué capacidad puede tener Alberto Fernández para recuperar votos moderados. Lo que pasa que vuelvo a la imagen de Carlos. Esto en un escenario
de control de daños, no en un escenario de vamos adelante y estamos ganando. Están tratando de ver, por un lado, cómo minimizan, por otro lado, cómo conquistan voto moderado. Ustedes no se olviden de algo, que ya lo hemos hablado, el 48% de los votos de 2019, algo menos de 30 son de Cristina, pero después hay 20 puntos más que los traen Massa y Alberto. A ver, Alberto está en desgracia, Massa está en silencio y Cristina, como siempre, está liderando, pero otra vez, con Cristina no alcanza. Ahora, les hago esta última pregunta. ¿Puede ser que el oficialismo lo que esté planteando, teniendo en cuenta estos números que contaba Carlos Fara, lo que esté planteando es, miren, acá no estoy jugando una elección presidencial, no necesito, está claro que con estos números no gano ni por casualidad en primera vuelta una elección presidencial. Está claro que con estos números estoy condenado, si fuera una elección presidencial, a un balotaje. Y en un balotaje está claro que con Alberto Fernández radicalizado y Cristina en el escenario, no gano el balotaje. Es decir, si esta fuera una elección presidencial, el oficialismo no tendría chances. Pero es una elección legislativa donde están planteando, bueno, a ver quién llega, supera el 40% en la provincia de Buenos Aires. Con los números que mostraba Fara, que son muy negativos en términos de humor social con el actual gobierno, ¿puede ser que lo que esté planteando el oficialismo es, bueno, que lo dijo Alberto Fernández, acá hay dos modelos, es Cristina o Macri, y eventualmente apostar que esa polarización le garantice un piso histórico que tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires o el kirchnerismo en la peor elección posible, que fue en la del 2017, que Cristina perdió en la provincia de Buenos Aires, con Massa por afuera, con Randazzo por afuera y demás, creo que sacó 37-38% de los votos. Sí, a ver, a mí me parece que en esta lógica de control de daños, me parece que algo de lo que piensa Cristina es, bueno, si yo soy la que puedo garantizar 37, bueno, entonces vayamos a garantizar por lo menos ese piso. Claro. ¿No? Teniendo en cuenta, digamos, la dificultad de expectativas para retener moderados independientes que ya se le fueron, por lo menos hasta acá. Pero el gobierno tiene otro problema adicional, ¿no? Que es que su propio voto se le quede en la casa, en las PASO, ¿no? Claro. Dando una imagen deteriorada. O vos puede votar en blanco, o lo peor es que se quede en la casa, ¿no? Porque efectivamente eso podría agrandar, digamos, la presencia en la torta de los que van a votar de Juntos por el Cambio. De manera que me parece que están en un problema serio en general, pero también es cierto, digamos, que faltan 2 semanas y yo creo que va a ser una eternidad para la definición del voto. Claro, pero para Eduardo, ver para un segundito que complete, Eduardo, porque estoy con poco tiempo y muchos temas en la agenda. Sí, Eduardo. Hay una cuestión con la posibilidad de que haya menos participación. Los que probablemente participen menos, los tenemos que extraer de la masa de votantes desinteresados o independientes. Y atención, porque si hubiera una retracción importante de la participación, cuando uno ve los segmentos del electorado, el electorado duro más extendido es el del oficialismo y es el voto de Cristina. De modo que no perjudicaría solo, a mi modo de ver, al oficialismo una retracción, una baja participación, sino también eventualmente a la oposición. Gracias a los dos, muy amable como siempre, Carlos Fara y Eduardo Fidanza, muy interesante escucharlos como siempre. Bueno, ¿qué pasa con el tema carne? Contábamos que estamos en el piso histórico de consumo de carne, desde el inicio de las estadísticas de consumo de carne per cápita en la Argentina, pero muy claramente menos de la mitad de lo que han sido de consumo de carne per cápita en otras elecciones, ¿no? Lo que mostramos ahí con ese salario real promedio en la ciudad de Buenos Aires. Mirá, el gobierno hoy tenía que tomar una decisión porque vencía justamente la medida, esto que se dio a conocer como el cepo, las exportaciones de carne. Hoy vencía y había que tomar una decisión. O se flexibilizaba, se levantaba todo o se prorrogaba, se estiraba esta prohibición de exportar. Bueno, la decisión de última hora fue que se sigue la prohibición de exportar hasta el 31 de octubre.
que no hay posibilidad ninguna de flexibilizar, a pesar de que había funcionarios, te diría, ministros que estaban justamente con la idea de que gradualmente se empieza a levantar justamente la prohibición de exportar, básicamente para que la Argentina ingrese en divisas. Bueno, de acá hasta el 31 de octubre se va a mantener este diagrama que implica un cupo del 50%, o sea, se puede exportar el 50% de lo que se venía exportando hasta el año pasado, queda fuera la cuota Hilton que va a Europa, queda fuera la carne kosher que va a Israel. Y el argumento del gobierno, esto es interesante, hoy cuando saca la resolución, dice, los precios, ¿por qué toma la medida? ¿Por qué decide estirar hasta el 31 de octubre la prohibición de exportar? Los precios se estabilizaron e incluso en algunos casos han bajado. Bueno, que se estabilizaron seguro, bueno, que bajaron por ahora el INDEC, por lo menos hasta el mes de julio no había dado muestra de eso, y hay que ver, digamos, qué va a pasar, cómo va a reaccionar el campo. La mesa de enlace esta misma tarde podría definir alguna medida de fuerza, ir al paro, como hizo otras veces, como de hecho lo hizo cuando se tomó esta medida de prohibir la exportación. Fue muy llamativo, Maxi, un dato, si se quiere, de color, la manera en que trascendió a los productores, a los chacareros, a los ganaderos, que el gobierno iba a prorrogar la medida. Bueno, fue a través de un chat, un mensaje que mandó el subsecretario de Agricultura, un funcionario que se llama Jorge Solmi, que por error, dicen así, le mandó un mensaje que iba destinado en principio a otro funcionario, a un ministro del gobierno. Bueno, por error fue al chat de los que comparte ese funcionario con los agricultores, con los productores, con los ganaderos. Después se borró el mensaje y se fue. Lo publicó Bichos de Campo, ¿no? El portal de Matías Longoni. ¿Tenés información para aportar con este tema, Carlos? Sí, no, cómo deja al descubierto, ¿no? A pesar de que Jorge Solmi, el secretario de Agricultura, me dice que fue un error, que era algo que le estaba preguntando a alguien de su equipo. Mostremos el chat, porque no sé de qué se a ver si tenés se el trata. chat por ahí. Ya sí. pensé que lo teníamos. Bueno, entonces comentémoslo, si no comentémoslo. No, porque es muy contundente. La noticia es el chat, Maxi, sin lugar a dudas. Te lo leo. Sí. Pone Solmi en un grupo de productores de Pergamino. Recordemos, es de la ciudad de Pergamino, corazón de la provincia de Buenos Aires. ¿No se puede hacer un último esfuerzo hablando con Máximo para liberar algo de carne de vaca, manufactura o conserva? Es el secretario de Agricultura de la Nación. 8 dientes sin preñar, pone, y cupo a frigos nuevos que no tienen. Es importante en la zona centro para las elecciones. Pone Jorge Solmi. Claro, lo que dicen algunos es que esto iba para un altísimo funcionario del gobierno nacional, donde el secretario de Agricultura le dice no tomen esta medida y le pide que intercedan con Máximo Kirchner. Máximo Kirchner, con lo cual deja en evidencia quién manda en la política argentina. Bueno, inmediatamente empiezan a cargarlo dentro del chat de productores de Pergamino y deja el chat Solmi. ¿Qué dice Solmi? Pues nosotros contamos toda la información, todas las fuentes. Dice que fue una equivocación, que era algo para alguien de su equipo. ¿Qué es lo que construye uno con toda la información que tenemos? Que le estaba preguntando a alguien muy importante en el gobierno si podía interceder ante Máximo Kirchner para que no tomen la medida que contaba Claudio recién. Por este motivo, por el cierre de exportaciones de carne, que claro, lo que mira parte del gobierno es la cuestión electoral, no quiere que le suban los precios de acá a noviembre, y una medida buena para que no suban los precios de acá a noviembre es prohibir las exportaciones. Después, en el mediano plazo es un desastre, pero acá, como en gran parte de las cosas, hay que llegar a noviembre. Te prohíbo las exportaciones. ¿Qué está en este momento discutiendo la mesa de enlace? Ya está, van a un cese de comercialización. El tema es si lo hacen antes de la elección, faltan 12 días para la elección, para las PASO, o después de la elección, pero ya es un hecho que va a haber una protesta del campo por este tema. ¿Sabes que cuando hablas con ministros del equipo económico, te admiten que Cristina Kirchner en el tema carne se mete directamente? Esto comentaba Carlos, que trascendió a través del WhatsApp, que bueno, se necesitaba el guiño de Máximo, a ver si Máximo podía hacer algo. Bueno, los propios ministros te dicen, Cristina levanta el teléfono o manda a decir que con el tema carne se haga algo, justamente cuando los precios aumentaban de a 10% por mes, claro, y se tomó la decisión de parar las exportaciones. Hoy salió la ministra de Salud, Carla Bisotti, sí, a decir que se aplicaría una tercera dosis
para noviembre. Exacto, para noviembre. Pensando para noviembre, que obviamente lo que hay que hacer ahora es completar el esquema de segundas dosis. Busquemos ahora la declaración bien de Bisotti y en qué contexto lo dijo, ¿no? Porque, bueno, claro, hay países de la región que están vacunando con terceras dosis, se está discutiendo esto en Estados Unidos. Dijo que sería para noviembre. ¿Qué está pasando hoy con los contagios y la vacunación? Bueno, claramente la Argentina viene con un descenso muy marcado de contagios. Estamos en un mínimo desde el año pasado, ¿no? Casi en un nivel similar a los inicios, digamos, de la pandemia, cuando había muy pocos casos. Estamos hablando en el área metropolitana, hay alrededor de 2.000 casos en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, 5.000 casos cuando se suma interior del país, pero se ve claramente la curva, lo que fue la segunda ola muy fuerte, y el descenso, la línea blanca es Ciudad y Gran Buenos Aires, la línea verde es el interior del país. Se ve un descenso muy marcado que ya está acumulando 13 semanas consecutivas de baja. Hasta ahora no aparece como una noticia, algún repunte, algún rebrote importante asociado a la variante Delta. ¿Qué está sucediendo con la vacunación? Lo que mostramos siempre, el monitor de vacunación de Nación, del Ministerio de Salud de la Nación, donde está ahí la página principal. Mostrémosla ahora, si podemos, online la página. Ahí se sabe cuántas vacunas, cuántas dosis hay distribuidas y cuántas hay aplicadas. Lo que venimos contando es que el gobierno se puso como objetivo superar el 60% de vacunación con 2 dosis para los mayores de 50 años, y ese objetivo que se había puesto para agosto se superó efectivamente, pero claramente no era un objetivo muy ambicioso. Ahora van a ver los números. Mayores de 60 años hay con una dosis prácticamente 85% de la población o más, y están faltando 1.100.000 personas vacunar con la segunda dosis, mayores de 60 años. Se ha cubierto la gran mayoría, ahora van a ver los porcentajes, ya con 2 dosis, pero hay 1.100.000 personas que faltan y están esperando la segunda dosis, mayores de 60 años. Por eso cuando decimos que está avanzando fuerte la vacunación y mucha gente nos escribe y dice, bueno, pero yo tengo 60 años, 65, 70 años y todavía no me dieron la segunda dosis. Sí, hay 1.100.000 personas que están esperando la segunda dosis mayores de 60 años. Pero hay 5.500.000 personas que recibieron el esquema completo, las 2 dosis. Pero todavía falta más de 1 millón de personas mayores de 60 años. De 50 a 59 años faltan 1.400.000, 1.500.000 personas a aplicar la segunda dosis. Y después, obviamente, en los otros grupos etarios, la cantidad de gente que está esperando segunda dosis es mucho mayor. 2.800.000 personas entre 40 y 49 años, 3.300.000 entre 30 y 39 años, y obviamente 4,5 millones de personas entre 18 y 29 años que están esperando la segunda dosis. Veamos en porcentaje cómo se ha cubierto los distintos grupos de la población. Esa es la página del Ministerio de Salud en este momento. Argentina tiene distribuidas 47.900.000 dosis y se han aplicado más de 42 millones de dosis en el país, de las cuales 27.900.000 son primeras dosis y 14 millones, casi 500.000, son segundas dosis. Veamos el porcentaje de cobertura. Fíjense, este es un dato muy interesante para seguir. En más de 60 años, el 87% tiene primera dosis, un nivel de vacunación muy alto. En Argentina todo el mundo quiere vacuna. El tema es que estuvieran las vacunas. Y el 72,7% ya tiene segundas dosis, es decir, esquema completo. Igualmente, yo les mostraba en el otro cuadro que esto significa para que esto llegue a ser el mismo porcentaje de primeras dosis, faltan 1.100.000 personas mayores de 60 años que están esperando la segunda dosis. Entre 50 y 59 años, fíjense este nivel de vacunación primera dosis, casi 92%, es decir, todo el mundo buscó la vacuna para efectivamente estar cubierto. El 58,7% de este grupo etario tiene ya esquema completo, pero les mostraba en el gráfico anterior que es 1,5 millones de personas que está esperando la segunda dosis entre 50 y 59 años. Y después, y después, estoy en el cuadro, y después, cuando uno va bajando en los distintos grupos etarios, fíjense, entre 40 y 49,
primera dosis 87%, segunda dosis 38%, ahí empieza a haber menos cobertura, obviamente, de segunda dosis, ¿no? Entre 30 y 39, 77% con primeras dosis, 29% con segundas dosis. Finalmente, ¿qué es lo que tendría que cubrir el gobierno? No sé si pusimos el dato, en el medio había puesto el dato de... Perdón, más de 50, vuelvo al cuadro anterior. Más de 50, esto es lo que se había autoimpuesto como objetivo el gobierno, más de 50 años que estuviera el 60% en agosto cubierto con segundas dosis. Y esto se ha cumplido, porque el 89% de más de 50 tiene primera dosis y el 67,6% ya tiene primera y segunda dosis. Es decir, eso se cumplió. Lo que pasa es que estamos contando que para más de 50, para llegar a equiparar el esquema completo, están faltando 2,5 millones de personas vacunar. Un poquito más. 1,5 millones que tienen entre 50 y 59 años y 1.100.000 que tienen más de 60 años y están esperando la segunda dosis. ¿Se entiende? Esto es lo que se había autoimpuesto el gobierno como el objetivo para agosto, que se ha superado, pero todavía hay mucha gente que está esperando la segunda dosis y están mayores de 50. Y después el tema de los grupos de riesgo, ¿no? De menores de 50 años y que son grupos de riesgo. Y este es el último gráfico, donde se ve efectivamente que la población objetivo que tiene primera dosis, en la población objetivo estamos incluyendo, además de médicos, personal de seguridad, de salud, docentes y demás, estamos incluyendo en la población objetivo los menores de 50 o 60 años que tienen comorbilidades. Bueno, ahí sí falta una cantidad mucho mayor de vacunas a aplicar. La vacunación con 2 dosis es 55% hoy. Hace falta por lo menos 7, 8 millones de vacunas para cumplir también con toda la población objetivo que serían estos grupos que les mencionaba. Fíjense que 18 a 59 años con factores de riesgo, hay 5 millones de personas en la Argentina y tienen segunda dosis 2.300.000, es decir, menos de la mitad todavía está cubierto con segundas dosis, ¿no? Menores de 60 años que tienen comorbilidades. Esos son grupos que obviamente hay que ir rápidamente también a vacunar. Vamos a hablar con un experto, con el doctor Daniel Stecher. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. Buenas tardes, gracias por la comunicación. Doctor, bueno, ahí estábamos viendo, no sé cómo está evaluando este tema de la cobertura de las segundas dosis y qué está pasando con la variante Delta en Argentina. Finalmente, ¿puede ser que esta amenaza se disipe o siguen sosteniendo los expertos que tarde o temprano va a ser un problema en la Argentina? Primero, que los números que usted acaba de mostrar son muy satisfactorios. Se ve cómo hemos avanzado en la vacunación, tanto de primeras como segundas dosis. Realmente ha sido un logro muy importante superar ese 50% de ese grupo que se había propuesto como objetivo. Y viendo el flujo de vacunas que estamos recibiendo, más la posibilidad de esquemas heterólogos que nos pondrían a cubierto de falta de alguna vacuna, yo creo que esto va a seguir así. Creo que vamos a completar los objetivos de la vacunación a corto o mediano plazo. Quiero aclarar que aquellos que tienen la primera dosis y no llegó la segunda, tranquilizarlos un poco, que no existe un vencimiento del intervalo y la primera dosis queda muy claro que da protección, lo que hace la segunda es prolongarla en el tiempo. Con respecto a Delta, claramente Delta entró al país, como sucedió en todos los países. Lo interesante es que no ha tenido, por lo menos por ahora, el impacto que tienen otros países del hemisferio norte, donde se convirtió rápidamente en la cepa predominante. Hay varias explicaciones para esas. En ciencia en general nunca hay una explicación única. Aquí podríamos ver que hubo medidas restrictivas que limitaron la entrada, que este es un país donde circulan otras cepas que probablemente tengan algún tipo de competencia entre ellas por la circulación. Es una cosa que suele verse con los virus respiratorios. No hay una respuesta clara, pero sí es cierto que tenemos Delta en este momento en Argentina. Esto nos obliga a extremar las medidas de precaución para que el impacto de esta circulación sea el menor posible. A ver, doctor, esto está confirmado, dijo en noviembre lo de la tercera dosis, Sí. Bisotti. Sí, absolutamente, que en noviembre iba a ser el mes en que iban a incorporarse las terceras dosis en Argentina. Hay que llegar a noviembre, ¿no?
No, lo que hay que hacer es, la tercera dosis es un tema que se discute no en Argentina, sino en todo el mundo, y la postura es asegurar cobertura de segunda dosis, porque entramos en una cuestión, digamos, los países que privilegien la tercera dosis sin preocuparse de completar las segundas van a entrar en una cuestión de inequidad tanto dentro del país como afuera, porque alguien de esa vacuna sale de algún lado, y como la vacuna no es un recurso infinito, necesitamos repartirlas equitativamente. Entonces, es cierto, se está hablando de terceras dosis, tanto en el mundo como en Argentina, pero siempre priorizando la cobertura de segundo antes de arrancar con la de tercera, por lo menos como una cosa masiva. Ya los grupos de riesgo puntuales es algo que se va hilando más fino, pero esto sería el concepto actual sobre terceras dosis. Doctor, claro, el tema de terceras dosis también hay un tema de los países que vacunaban muy tempranamente con el tema del efecto de la vacuna, ¿no? Algo que, por ejemplo, me comentaban el otro día, hay mucha preocupación entre médicos acá en la Argentina, médicos que se han vacunado, no sé, bueno, primera dosis en enero y segunda en marzo o febrero y abril, y el tema de si pasan 6 meses de la segunda dosis empieza a perder efecto. ¿Eso es así, doctor? Que por ahí es un problema más que nada el tema de la tercera dosis para los que se han vacunado en los primeros meses del año y que por ahí el efecto se pueda perder? Haremos algo. Todavía no sabemos cuánto dura la efectividad de la vacuna. Cuando hablamos de efectividad, hablamos de capacidad para prevenir la enfermedad. Lo que está medido es lo que se conoce como inmunogenicidad. Esto es cantidad de anticuerpos. Y quiero dejar claro, porque lo hemos dicho muchas veces, que no existe todavía un correlato conocido entre cantidad de anticuerpos y protección de la enfermedad. De hecho, los anticuerpos que se miden habitualmente son anticuerpos de tipo ELISA, ligandos, que no representan el mejor mecanismo de defensa. Hay otro que es la neutralización, que no se hace a nivel comercial, y después está la inmunidad celular, que se mide raramente porque es una cuestión muy costosa que queda solo para investigación. En conclusión, alguien que se vacunó en marzo o febrero, por ejemplo yo, para dar un ejemplo, que tiene su segunda dosis, creo que fue abril-mayo, no debería preocuparme por una tercera dosis porque entiendo que hay mecanismos de protección que van a prolongar la efectividad de la vacuna. Es decir, que este no sería el mejor argumento para la tercera dosis. Distintas son las personas con disminución de la inmunidad, que ahí podríamos plantear algo. Pero básicamente lo que hay que llevar tranquilidad al común de la gente que se dio la vacuna a principio de año, que tiene su segunda dosis y que no es que ha perdido inmunidad porque pasaron 6 meses. Hay un parámetro que se mide, que es la cantidad de anticuerpos, pero eso que se mide no tiene una buena correlación con la protección. Ustedes van a ver gente que tiene 0 anticuerpos y no tiene enfermedad. Eso es porque tiene un mecanismo de inmunidad celular. Así que tratemos de que el mensaje sea lo más claro posible con respecto a este supuesto vencimiento de una vacuna. No, está bien, no estamos hablando del vencimiento de una vacuna, sino cuándo puede ser, en todo caso, una preocupación. Estamos contando que faltan 2,5 millones de personas mayores de 50 años aplicar la segunda dosis, que es clave, y hay otros 2,5 millones, 2.700.000 personas menores de 50 años con comorbilidades que también le estaría faltando la segunda dosis. Esos debieran ser los grupos objetivos en septiembre y en octubre. Claro, todo lo que le falta segunda dosis es donde se va a avanzar ahora. Pero entiendo que entraron unos 5 millones de dosis entre diferentes tipos de vacunas, y como estamos ahora utilizando esquemas, lo que sería heterólogos, que es primero una plataforma, después otra, creo que no me parece difícil alcanzar esto en las próximas semanas o meses. Creo que vamos por la segunda dosis realmente como se logró con el grupo mayor de 50 años. No me quedó claro, doctor, el tema de la variante Delta. Dejando de lado el tema de los chicos, que obviamente Argentina tiene una baja cobertura, porque obviamente no ha vacunado, salvo los que tienen comorbilidades ahora, menores de 18 años. Pero tiene una altísima cobertura con primeras dosis mayores de 18 años. ¿El tema de la variante Delta sigue siendo una amenaza o hay posibilidades que entre el nivel de vacunación que se ha acelerado, la cantidad de gente que ya se ha contagiado y eventualmente, no sé, que venimos ya a la primavera y que puede haber más movimiento al aire libre y demás, que en la Argentina
la variante Delta no implique un nuevo disparo de casos? Variante Delta es una preocupación. La palabra amenaza a mí no me gusta demasiado, pero lo que sí quiere decir es que hay que seguir cuidándose. El tema con las variantes es que cuanto más tiempo se lo deja circular al virus, más muta y más puede haber variantes. Con lo cual, lo que hay que hacer es, por un lado, vacunar, que vemos que es lo que se está haciendo, y por otro, mantener protección. Yo creo que la conclusión que uno tiene que sacar de esto es, vamos a seguir conviviendo con este virus y sus variantes durante mucho tiempo, vamos a tener que mantener las buenas tasas de cobertura y además vamos a tener que seguir manteniendo las medidas de cuidado. O sea, este retorno a la normalidad que todos estamos esperando, usted, yo, todo el mundo, va a tener que ser en un marco de cuidados, hasta que esta pandemia pueda controlarse, pero para que se controle el esfuerzo es mundial, no es nacional solo. Y el problema que tenemos ahora en el mundo es países con muy buenas coberturas de vacuna, países con cobertura más baja y países que ni siquiera han empezado a vacunar. Y eso, además de ser muy inequitativo, incluso mantiene circulación de virus en el mundo y esto va a ser muy dificultoso controlar la pandemia. Doctor, gracias, muy amable. Ahora vamos a contar qué pasa con el tema de apertura de fronteras y cómo va a quedar eso y las expectativas que hay también en el sector turístico. Respecto a esta apertura de fronteras con países limítrofes, que era un poco lo que habíamos anticipado desde ayer, pero ahora hay nueva información y vamos a ir avanzando con eso. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Bueno, un mercado tranquilo, por lo menos tanto en lo que es el dólar paralelo, el blue, que está en 181,50, 50 centavos por debajo de ayer. La tendencia es esta, ¿no? Que el gobierno, a pesar de querer que el paralelo baje, bueno, no baja, un día está a 181,50, el día siguiente 182, por ahí se mueve. Y el dólar contado con liqui está en este momento en 172 pesos y pasa lo habitual, ¿no? Lo que ocurre habitualmente, que es un banco central que interviene para justamente que no ocurra como ayer, que en algún momento del día llegó a 174. En lo que va, hoy cierra agosto, hasta hace 3 días, las ventas del Banco Central en este mercado alternativo, el del contado con liqui, superaban los 260 millones de dólares. Si uno lo compara con lo que había ocurrido en julio, con ventas cercanas a los 400 millones, bueno, se da cuenta que se achicó la intervención producto de las últimas medidas de restricción. El Banco Central vino tomando sucesivamente medidas para achicar ese mercado y que le cueste menos reservas mantener al contado con liqui en torno a los 170 pesos. Bueno, las medidas le permitieron deshacerse de menos reservas, pero igualmente, fíjate, prácticamente en todo el mes tuvo que vender, va a terminar en torno a los 300 millones de dólares, contra 400 del mes pasado. Bajó la cantidad de intervención, pero no a los niveles que hubiese querido el Banco Central, el gobierno. Bueno, ahora vamos a contar el tema de la ola dolarizadora, sí, claro. Los datos en concreto. Vamos a Nueva Zelanda porque ahí hubo un rebrote con la variante Delta y ese rebrote al parecer ha sido controlado con una cuarentena muy estricta, han cerrado el país, lo hablábamos el otro día, así que ya vamos a estar ahí con Nueva Zelanda para contar un poquito qué está pasando con ese tema. Tenés vos el tema de las fronteras, ahora vas a contar bien qué pasa con las fronteras. Dale, ¿ahora crees? No, tenés vos, dame un anticipo, digamos, del tema de las fronteras. Y es muy sencillo, el 6 de septiembre van a hacer una prueba piloto, en principio con uruguayos y chilenos, para dejarlos entrar a Argentina, obviamente con las 2 dosis aplicadas y un PCR. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que muchas provincias están pidiendo que dejen entrar a extranjeros directamente, no que tengan que pasar solamente por la ciudad de Buenos Aires. Justo con Uruguay y Chile, que ya vienen también con una política de aperturas respecto a turistas y respecto a extranjeros. Pero es cierto también que tienen 2 dosis aplicadas en un mayor porcentaje de su población. 70% en Uruguay, 70% en Chile. Si esto funciona, podría ser para octubre, noviembre, que se vaya ampliando a otros países. También tiene el lado económico, no solo el lado sanitario, que tiene que ver con los extranjeros que vienen y dejan sus dólares en nuestra economía, que está bastante baqueteada. Ahí la tengo a Florencia Montaruli, que es periodista argentina ahí en Nueva Zelanda. Florencia, gracias por atendernos, muy amable.
Ahí tengo un problemita ahí con el Zoom justo. A ver si podemos reconectar con Florencia y lo que está pasando ahí. El tema de la apertura de fronteras, ya a partir de septiembre están planteando para Uruguay y para Chile. Sí, es una prueba piloto del 6 de septiembre, correcto. Tanto por vía aérea como por vía terrestre. Sí, vía marítima no, por el río, ¿no? Fluvial, que vienen muchos por buquebús desde Montevideo y Colonia. Y los requisitos son el tema de las dos dosis de vacunas más el PCR negativo. Correcto. A ver si la tengo ahora, Florencia. Florencia, gracias por atendernos, muy amable. No me está escuchando. A ver si podemos mejorar ahí un poquito la comunicación. ¿Me escuchás, Florencia? Ahora sí, ahora sí. Hola, perfecto, ¿cómo estás, perfecto. Maxi? Contame, ¿qué pasó ahí en Nueva Zelanda? Que había tanta preocupación con el tema variante Delta. ¿Era algo fundado la preocupación con la variante Delta? ¿Se dispararon los casos? ¿Ahora se pudo controlar? ¿Cómo está la situación? Sí, en realidad, bueno, la última vez que hablamos apenas se había decretado una cuarentena estricta para Nueva Zelanda con un caso positivo de la variante Delta y la realidad es que al día de hoy llevamos 612 casos positivos confirmados ayer a la 1 de la tarde en conferencia de prensa. Así que sí, lo que se vio desde el momento en el que se declaró la cuarentena estricta a hoy es que recién es el segundo día en el que los casos comienzan a bajar y coincide con las 2 semanas completas que lleva el país en cuarentena, lo cual demuestra que cuando hay brotes y demás, las cuarentenas estrictas es lo único que funciona para poder frenar los contagios. El brote que tuvo en este momento en Nueva Zelanda es mucho peor que lo que vivió en marzo del 2020, cuando todo el mundo estaba en cuarentena, digamos, por decirlo de alguna manera, con el avance del coronavirus. Así que los especialistas y en sí los medios y demás coinciden en que el país hizo lo correcto en poder volver a una cuarentena tan estricta, sobre todo marcando que el nivel de vacunación era tan bajo cuando se detectó el primer caso, que la única manera de frenarlo iba a ser encerrando a la gente de vuelta. Florencia, discúlpame, ¿cuáles eran los porcentajes de vacunación en la población? En este momento, completamente vacunados con 2 dosis, hay un 28% de la población. Claro. Sigue siendo bastante bajo, pero cuando se detectó el primer caso rondaba el 13-15%. Claro, hoy es más o menos como en Argentina. Argentina incluso está un poquito arriba, tiene 31% de la población. ¿Creen que ahora ya está controlado o siguen con medidas de restricción importantes? No, en realidad se empieza a creer que está controlado, al menos el gobierno empieza a ver un poco un buen horizonte detrás, pero la realidad es que la zona de Auckland, que es donde se detectó el brote, continúa en el confinamiento más estricto por al menos 2 semanas más. Va a ser un mes completo de confinamiento, 4 semanas en principio, quizás podría extenderse un poco más. Y el resto de Nueva Zelanda, a partir de la medianoche de ayer, o sea, de las 0 horas, pasó a un nivel 3, que en realidad, digamos, poniéndolo en contexto de confinamiento, es exactamente lo mismo. No se puede ir a trabajar, no se puede ir a la escuela, no se puede hacer reuniones, no podés estar en contacto con otra gente que no sea tu burbuja, tu familia o las personas con las que vivís. Solo podés salir al supermercado, a la farmacia o a cargar combustible y hacer un poco de ejercicio físico. Lo único que se agrega en el nivel 3 es que los comercios pueden comenzar a hacer delivery. Así que acá graciosamente lo llaman que es un nivel 4 con delivery. Ese es el nivel 3, la única diferencia. Y eso lo vamos a mantener por al menos una semana más y a partir de ahí se verá si todo el país puede bajar o si necesitan seguir en el nivel 4 y nosotros en el resto del país en el nivel 3, por al menos un poco más de tiempo. Por supuesto, están totalmente cerradas las fronteras a los extranjeros. Sí, Nueva Zelanda tiene sus fronteras completamente cerradas desde marzo del 2020, ya hace mucho más de un año que no puede entrar ningún extranjero. Se hizo una prueba piloto, un ensayo con Australia, no hace mucho, una especie de burbuja de viajes entre Nueva Zelanda y Australia, pero bueno, Australia sufrió un brote bastante importante,
de la variante Delta también, y eso fue lo que de alguna manera supuestamente hizo que entrara de vuelta el virus en Nueva Zelanda, así que ese ensayo, esa burbuja quedó completamente cerrada, con lo cual Nueva Zelanda está otra vez a foja cero, fronteras completamente cerradas, nadie sale, nadie entra. Yo en mi Instagram que tengo recibo todos los días miles de consultas de gente que tiene ganas de venir, que tiene ganas de venir a trabajar, de venir a estudiar a Nueva Zelanda, y la verdad es que no hay ningún... Posibilidad. Nada, no se sabe nada por el momento. Está clarísimo. Florencia, gracias. ¿Qué hora es allá en este momento? 5:15 de la mañana del miércoles. Gracias, Florencia. Gracias a ustedes, como siempre, un placer. ¿Cómo está el futuro? ¿Viene mejor el futuro? Más o menos. ¿Hay buenas noticias de Argentina? Mañana miércoles hay buenas noticias para Argentina. No mucho. Lo único que te puedo decir es que Nueva Zelanda quizás es tan aburrido como Suiza. Por ahí le pueden avisar a la ministra. Me imagino, debe ser seguridad total en Nueva Zelanda. Es un país muy, muy tranquilo. Claro, es una isla, también es fácil de controlar. Sí, son 2 islas grandes con algunas islitas chiquititas, y la verdad que sí, nosotros siempre decimos que si hay algo que nos cambió viniendo acá es poder ver a nuestros hijos jugar en la calle, ir solos a la escuela. No sé, yo he vuelto caminando a las 2 de la mañana a mi casa sola, nunca me pasó absolutamente nada. Claro. Y prácticamente los policías van armados, ¿no? ¿Verdad? No van armados. No, la policía de Nueva Zelanda no usa armas. Salvo, obviamente, una situación extrema y de violencia y demás, pero los policías no van armados. ¿Y no hay casos de robo en la calle o a mano armada o que vayas, no sé, con la cartera o que vayas a tomarte un bus, un colectivo y que te arrebaten las cosas? No, nosotros hace 3 años que llegamos a Nueva Zelanda. Y nunca vivimos una situación de inseguridad, yo ando a veces con el teléfono haciendo videitos para el Instagram, por la calle nunca me pasó absolutamente nada, voy hablando con mi familia en Argentina por WhatsApp o por videollamada, nada, los chicos van solos a la escuela, nada, nunca vi un solo caso de inseguridad. No. Claro. Es terriblemente aburrido. No te imaginas la falta de diversión que tenemos. Quieren entretenimiento. Quieren entretenimiento, quieren algunos tiros como en el Gran Buenos Aires, una cosa. Le estoy pidiendo a la ministra que nos envíe, nos importe algunos de esos que a ella le causan diversión, así nos traen un poco de diversión para acá. Qué bárbaro. ¿A qué te dedicas allá? ¿Qué estás haciendo? Yo soy periodista, en este momento trabajo como periodista freelance para distintos medios. ¿Y tu marido? Mi marido trabaja en un frigorífico acá. Nosotros estamos en la isla sur de Nueva Zelanda, en la ciudad de Invercargill, que es una zona muy de tambos, campos, ese tipo de industrias, digamos, agricultura e industrias alimenticias. Y bueno, él trabaja ahí en un frigorífico desde que llegamos. Yo vine a estudiar un posgrado y por ahora nos quedamos viviendo por el momento. Aunque estén aburridos. Aunque estamos un poco aburridos. Igual le cuento a la gente, si quieren entrar a mirar lo aburrido que vivimos, @5valijas con B corta es mi Instagram, ahí pueden ver todo lo aburrido que es nuestra vida. @5 valijas con letras y con valijas. Sí, porque somos 5 en la familia, entonces claro. 5 valijas. Buenísimo. Florencia, gracias, muy amable. No, muchas gracias a vos, Maxi, un placer como siempre. Gracias. Interesante lo que contaba ahí de Nueva Zelanda. ¿Pero de qué escribirá, ¿Qué pasa con la ola dolarizadora? Bueno, mira, datos concretos justamente de la ola dolarizadora, porque se acercan las elecciones y, bueno, crece la dolarización, pero no solamente de los pequeños ahorristas o de los inversores, sino también cómo las empresas toman justamente de una manera defensiva y todos corren detrás de los dólares baratos, entre comillas baratos, del Banco Central, de las reservas. A ver, número 1, en agosto volvieron a crecer las ventas de dólar ahorro. En julio, datos oficiales conocidos antes del fin de semana, habían aumentado las ventas de dólares ahorro 65% respecto de junio. Bueno, los datos preliminares que nosotros tenemos aquí es que en julio las ventas de dólar ahorro aumentaron
otro 10%, entre 10 y 15%. Son 150 millones de dólares en todo el mes. Si uno lo compara con lo que ocurría hace un año antes del Super Cepo, que se vendían 800 millones de dólares en julio, por ejemplo, del año pasado, bueno, parece poco, pero en relación a las reservas que le quedan al Banco Central, te puedo asegurar que ahí Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, quisiera que este número sea bastante menor. Menor significa 30, 35 millones de dólares de venta de dólares ahorro que ocurría hasta hace algunos meses. Hay un mayor apetito de parte de los pequeños inversores que le sacan los dólares que pueden justamente en ese cupo de 200 que tienen mes a mes. La otra cuestión tiene que ver con los importadores. Las importaciones de agosto vuelven a cerrar en un número récord respecto de los últimos 7 años. Estos son los números, insisto, preliminares, no son datos oficiales. Veníamos de un julio con unos 5.700 millones de dólares de importaciones, un número similar en agosto. Veremos cómo esto repercute en el superávit comercial que viene mostrando la Argentina, que viene siendo de 1.500 millones de dólares, pero bueno, ya se está viendo que este numerito puede achicarse en los próximos meses, y atención porque serán meses estos que vienen ahora de una menor oferta por parte de los ojeros, con lo cual, bueno, en un momento donde todavía el gobierno no tiene un acuerdo con el FMI, bueno, si tiene menos dólares, menor oferta de dólares, y al contrario le quieren sacar los dólares que tienen, puede tener alguna tensión en el mercado cambiario. Y por último, y esto ya es información de lo que puede hacer tanto el Banco Central como otros organismos del Estado, es una marca presión sobre los exportadores. Sabés que los exportadores, cada vez que hacen alguna venta al exterior, tienen, dependiendo a qué rubro se dedican, plazos para liquidar esos dólares de exportación en la ventanilla del Banco Central. Bueno, algunas empresas pequeñas y grandes también, bueno, están justamente retaseando esas liquidaciones, no traen los dólares. Por ejemplo, incluso una pequeña consultora que vende servicios al exterior, bueno, no liquida los dólares, y el Banco Central está justamente marcándolos a presión para que traigan las divisas y que lleguen esos dólares a las reservas. Vamos a la tanda, ya volvemos. Pero no aportan. Bueno, atención. Vamos a hablar de qué está pasando con el vacunatorio VIP y con el tema de la fiesta de Olivos. Claro. La novedad del vacunatorio VIP, lo contamos ayer, es que la Cámara Federal ordenó reabrir la causa. Exacto, había un fallo de la jueza Capuchetti donde absolvía a parte de los juzgados o a parte de los procesados. Y la novedad tiene que ver con que la Cámara, integrada por Bertuzzi, Llorens y Burglia, ¿te acordás que eran los jueces cuestionados en algún momento si se iban o no se iban, si estaban bien nombrados o no estaban bien nombrados? Lo que están pidiendo estos jueces de Cámara es investigar a quienes se adelantaron. Recordemos, causa vacunatorio VIP o, bueno, vacunas. En el gobierno no la quieren llamar vacunatorio VIP, pero se vacunaron sin estar autorizados. Se reabre esa causa. Y lo otro, que es algo distinto, es otra causa, tiene que ver con las fiestas en Olivos. Y la noticia, Maxi, es que el doctor D'Alessandro está pidiendo a la Corte que resuelva la inconstitucionalidad del decreto de Alberto Fernández. Ahora esperemos un segundito, porque lo tengo al doctor Mauricio D'Alessandro. Bueno, mejor que lo cuente él entonces. Mauricio, gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, un triunfo para Gil Domínguez, ¿no? Que dijo que no era inconstitucional. La justicia va por el camino de Gil Domínguez, es bueno reconocer. Es decir, ¿quién fue el juez, el fiscal Ramiro González, que tiene delegada la causa, que dictaminó que para él no hay inconstitucionalidad del DNU de Alberto Fernández? Así es, dictaminó eso no significa, no es un fallo. Ahora deberá resolverlo Casanelo, pero la postura parece indicar que la justicia entiende que el decreto es constitucional. Y bueno, habrá que trabajar sobre eso. Mi idea, como bien señaló recién el compañero Carlos era, ¿no? Carlos González Prieto, sí. Sí, como señaló Carlos recién, mi idea es llegar a la Corte Suprema. Es un caso que podría hasta habilitar un per saltum, porque la gravedad institucional y lo que implica la inconstitucionalidad de una medida como esta, bien podría habilitar a la Corte a que participe de este expediente
y no esperar los caminos normales que son mucho más largos, ¿no? Porque acá falta Cámara, casación y recién después llegaría la Corte. Es decir, vos seguís planteando que el DNU es inconstitucional como Sí. principal estrategia de defensa. Obviamente ya dijimos 1000 veces que esa no va a ser la estrategia de defensa de Alberto Fernández. Sería un bochorno porque él mismo firmó el DNU. Ahora, si como todo indica la justicia está ratificando la constitucionalidad del DNU, hay que ver lo que dice la Corte, obviamente. ¿Cuál sería la segunda estrategia de defensa habiendo violado todos los que estaban ahí el DNU? Bueno, en realidad hay ya una discusión que se ha dado en otros ámbitos y que sería el segundo paso si esto es declarado constitucional, es que se trata de una contravención, no un delito. Es algo que el presidente ya esbozó en su presentación. Esto es una falta, no un delito. El delito, esto es como pasar un semáforo en rojo sin que haya choques ni incidentes. Es decir, si no hubo propagación, si nadie se contagió, lo que se hizo es se incumplió con una norma, pero sin llegar a cometer un delito, sino una contravención, lo que puede ser resuelto por una multa o por alguna cuestión menor, digamos, ¿no? Y eso, el elemento más serio que tendría es que pasaría a ser juzgado por la justicia de la ciudad de Buenos Aires, ya no por la justicia federal, sino por la justicia de competencia local. Un poco lo que pasó con los colegios cuando se decidió la presencialidad, que fue primero la justicia de la ciudad la que determinó que había que volver presencial por sobre el decreto de Alberto, al que en cierta forma también lo declaró inconstitucional, ¿no? Y dijo que correspondía a las provincias establecer quién podía o no trabajar o dar clase o educar en el ámbito de la capital federal. Mauricio, a ver, acá hay dos cuestiones, ¿no? Uno, lo que dice la justicia y después también el daño político que le causa toda esta causa a Alberto Fernández. Bien, considerando eso, en vez de seguir con la inconstitucionalidad del decreto, que uno dice, bueno, están pidiendo la inconstitucionalidad de un decreto que firmó Alberto e incumplió Alberto, que suponte que lo declaran inconstitucional y puede tener una solución jurídica, pero no siguen metiéndolo en el barro a los protagonistas. Defiende a Alberto Fernández. No, ya sé, defiende a una de las que estaba allí en la fiesta. Pero digo, también es parte de un todo, digo. Insistiendo con la inconstitucionalidad, por más que ponerle que la Corte diga, ok, es inconstitucional, siguen metiendo en el barro a todo el grupo de gente que estuvo en Olivos, cuando de repente vos decís, el plan B podría ser, mira, acá hay una condena, ya está, se terminó el lío, vendrán otros temas, pero se saca el tema de agenda, porque da la sensación que usted como, te tuteo, que vos como abogado de una de las participantes de Olivos, flaco favor le están haciendo a Alberto Fernández, siguiendo con este tema toda la semana en los medios. Bueno, pero no sigue porque yo ejerza la defensa, sino básicamente porque es un tema muy interesante para el periodismo en general y para Está bien, pero si hubiese una condena, perdóname, si hubiese una condena, punto, una condena no va a ir preso por esto, una condena pagará lo que tenga que pagar, la justicia se pedirá y se termina el tema. Con esto siguen revolviendo, me parece a mí. La solución, digamos, es la que propone el presidente, propone una forma de determinación temprana, un modo anormal de terminación del proceso, que es la reparación integral. Por supuesto que si yo veo que para el caso de mi cliente, yo defiendo nada más que a mi cliente y no hago ni valoración ética de la cena, porque no me parece que se hizo bien, ni moral, ni siquiera mi cliente tiene una valoración positiva de la cena, pero sí tengo una causa penal y ahí tengo que usar todos los instrumentos que tengo. Si para no perjudicar o beneficiar al presidente tengo que elegir un camino que es más gravoso para mi cliente, incurro en un delito, Carlos, en el delito de prevaricato. Yo sé que esto a todo el mundo le convendría cerrarlo lo más rápido posible, incluso a mi cliente que está cansada de que la señalen por la calle, pero no hay, digamos, el camino es legal, ¿no? Los otros caminos son de barro, seguir golpeando la institucionalidad argentina, ¿no? Está claro. Te hago una pregunta respecto al vacunatorio VIP. No tiene nada que ver con esta causa ni con lo que vos estás... Más o menos, tiene algo que ver. Sí. Explícame qué hizo la Cámara Federal. ¿Qué es lo que hizo la Cámara Federal al ordenar a la jueza que reabra la causa? Bueno, la jueza utilizó un argumento que más o menos se compadece con el del presidente Alberto Fernández. Si esto fue una falta, un delito, es una cuestión ética o moral,
no hubo nadie que se vio perjudicado por este vacunatorio VIP, no hay nadie que haya tenido consecuencias por haberse saltado en la cola, y como tal, dice la jueza Capuchetti, esto no es perseguible penalmente. No parece una locura lo que plantea, si no fuera que es el presidente o uno de sus ministros o gente del poder. Si esto hubiese pasado por un pariente de un enfermero del Hospital Posadas, seguramente se hubiese callado. ¿Qué es lo que dice la Cámara novedosamente en este aspecto? Dice, no importa lo que pase si esto es delito o falta, el reproche moral también juega, dicen los tres camaristas. Y esto moralmente es inaceptable, éticamente es inaceptable, y por lo tanto, al momento de juzgar, hay que validar también dentro de las cuestiones para la íntima y sana convicción de los jueces, el hecho de que moralmente es reprochable haber saltado la cola y haber avanzado en la cola del vacunatorio VIP aprovechando ventajas de la política. Es un fallo con mayor contenido moral o ético que Pero discúlpame, habitualmente y ahora no la jueza misma es la que tiene que volver a revisar la causa, investigarla y volver a fallar. A la jueza le han dicho investigue, porque en realidad la jueza no falla, acordate que son jueces de instrucción. La jueza va, de acuerdo a las premisas. Después va a un tribunal oral. Exactamente, va a tener que seguir, o sea, hasta ahora la causa estaba terminada y nadie iba a ir a juicio. Ojo, yo creo que los del vacunatorio VIP, si van a juicio, van a terminar absueltos, porque una cosa es la instrucción de la causa y qué es lo que se va avanzando en ese aspecto y lo que ocurre después cuando llega el momento de que los jueces... Está bien. Esto es bastante habitual en la Argentina, Maxi. Los jueces de instrucción son mucho más duros que lo que son los jueces de sentencia, porque los de sentencia tienen que llevar sobre sus espaldas todos los errores de la instrucción y generalmente revisar el código y sacar afuera. Mauricio, gracias, muy amable como siempre. Ahí gracias está a ustedes. Mauricio D'Alessandro. Vamos a comentar un ratito lo que acaba de decir el presidente Alberto Fernández, que salió a apoyar a Victoria Tolosa Paz con esta frase del garche y demás, ¿no? Salió el presidente con una frase, la tenía por acá, diciendo, bienvenido sea que después de tanto dolor salgamos al disfrute, ¿no? En un guiño a Tolosa Paz, el presidente que está quiere desesperadamente dar la idea de que, bueno, ahora viene un tiempo mejor, de disfrute y demás, quedó atrás la pandemia, pero también enviándole una señal a Tolosa Paz, que tuvo esta frase de que en el peronismo siempre se garchó. Vos sabés que hay algunos... Dijo Tolosa Paz, la palabra garchar la puede decir un tipo y no una mujer como una forma de defenderse, pero el presidente con esta frase diciendo que llegó el tiempo del disfrute hace un ratito en campaña en Tecnópolis. Bueno, tenés un datito político del tema Macri. ¿Qué pasó con Macri? Sí, está de lo más activo, Maxi, metido en la interna de Juntos por el Cambio, apoyando a los candidatos más amarillos. Estuvo en un Zoom ayer en Pilar, apoyando a un candidato a concejal en ese partido del norte de la provincia de Buenos Aires, del norte del conurbano, mejor dicho. Y mira lo que le dijo a la gente: hay más riesgo de contagiarse en un supermercado que yendo a votar, insistiendo con esto Eso es de salir a conceptualmente, votar. claro, es interesante porque lo que necesita la oposición, Juntos por el Cambio, que la gente vaya a votar, sobre todo porque el votante Juntos por el Cambio va poco a las PASO y va mucho más en noviembre, sobre todo si ve que el kirchnerismo, el oficialismo está fuerte. Está estimulando que la gente vaya a las PASO. Sí, y va a estar en Santa Fe también, donde hay una interna tremenda en la provincia de Santa Fe. Hay 3 listas dentro de Juntos por el Cambio. Está por un lado Angelini, que es diputado y quiere ser senador, a quien va a apoyar Mauricio Macri. Está Carolina Lozada, candidata a senadora, que va con Barletta, candidato a diputado nacional. Y después está José Corral, que fue presidente de la Unión Cívica Radical, que también quiere ser senador. Así que hay 3 listas allí y Macri va a apoyar a Angelini. Hay toda una polémica ahí porque dicen que yéndose de diputado nacional, Angelini, si entra como senador, le deja el lugar a una diputada nacional que cerró con el kirchnerismo. Porque ¿te acordás cuando el Momo Venegas estaba con Macri? Bueno, esta diputada quedó ahí en el banco de suplentes. Ahora, el gremio del Momo, el partido del Momo Fe, cerró con el gobierno. Sí. No está más en la oposición, hay toda una polémica con eso. Ahora, atención, porque hay resultados que están puestos. Obviamente, Ciudad de Buenos Aires, para el PRO, para Larreta, Córdoba, claro, seguramente la derrota para el gobierno va a ser muy grande. Mendoza, lo mismo. Pero de los distritos grandes,
la discusión es Buenos Aires, ¿qué pasa? Si se va a dar la lógica del oficialismo ganando o la sorpresa de que se pueda dar vuelta a la elección del 2019. Y Santa Fe. Ojo que hay un interrogante grande de Santa Fe respecto a cómo están las encuestas. El gobierno juega todo a ver si puede sostener electoralmente la provincia, que es una provincia del peronismo, o si hay alguna sorpresa. Encima el peronismo está dividido. Bueno, Cristina iba a ir el domingo, lo habían anunciado con bombos y platillos y pegó el faltazo, ni siquiera mandó un videíto con el celular, porque Agustín Rossi, que siempre fue kirchnerista, está por afuera del acuerdo del kirchnerismo. Así que, discúlpame, Santa Fe están todos peleados. Discúlpame, lo tengo a Adrián Saque en Estados Unidos y a Gustavo Scalzi en Uruguay. Adrián, ¿cómo andás, Gustavo? Adrián, empiezo por vos. ¿Cómo está la situación post-retiro de tropas en Afganistán y cómo está la situación COVID ahí en Estados Unidos? Bueno, ¿qué tal, Maxi? Te digo rápido entonces. La situación aquí en los Estados Unidos por el tema Afganistán es de un masazo, realmente, ¿no? La población realmente lo acusa porque es el comentario que se impone, sobre todo en las redes sociales, pero también en las conversaciones de todos los días. Estas imágenes que vemos de los talibanes festejando cuando la fuerza de los Estados Unidos dejan su último traslado por avión, un avión C-17 que salió hace unas horas nada más, dejan Afganistán. Se los vio a los talibanes también festejando con equipamiento de los Estados Unidos, con uniformes incluso de los Marines, deshonrándolos, y fue realmente un golpe del que no se saben todavía las consecuencias que puede llegar a tener para la historia, ¿no? Desde hace semanas ya se lo comparaba con lo que había sucedido en Saigón en 1975, cuando el helicóptero de los Estados Unidos de la Marina dejaba la embajada allí de la representación diplomática de Washington. Esto es parecido, de hecho hubo una pelea interna que se conoció hace momentos nada más entre el Pentágono y la Casa Blanca, porque el Pentágono dijo que todavía quedaban en Afganistán estadounidenses varados, stranded fue la palabra, y la Casa Blanca lo quiso negar, pero realmente es una crisis de la que todavía, como les decía, no se dimensiona qué consecuencias políticas puede tener. Por otro lado, hay un golpe fuerte que viene de parte de la Unión Europea, que volvió a categorizar a los Estados Unidos como un país de zona roja. Al menos esta fue la recomendación que hizo el alto comisionado de la Unión Europea, que los países, después los 27 países miembros, seguirán de manera individual, tendrán decisiones en cuanto a si recibirán o no recibirán a turistas estadounidenses. Por ejemplo, Alemania y Bélgica lo consideran en zona roja y van a tener que hacer los ciudadanos de aquí cuarentena y hacer test para entrar, mientras que Francia y Holanda lo siguen considerando un país seguro. Adrián, brevemente, ¿sigue descontrolada la variante Delta en Estados Unidos? Muy descontrolada. Hay 4 estados, de hecho, entre ellos este de Georgia, con Alabama, Texas y Florida, que tienen menos de 10% de la capacidad de camas de terapia intensiva disponibles. Qué bárbaro, impensable a esta altura con la vacunación además que tuvo Estados Unidos, pero bueno, lo que siempre contamos, hay gente que no se quiere vacunar en algunos estados y eso está disparando nuevamente el virus. Gustavo, dame una línea, mañana vamos a producir, no sé si te parece bien, vamos a hacerlo con vos desde Uruguay y con alguien desde Chile. Bueno, si Argentina para los uruguayos o para los chilenos puede resultar atractivo en términos de, obviamente, de bolsillo, ¿no? Con el dólar a 180, comparar un poquito los precios en Uruguay, en Chile, acá en Argentina, ¿no? Ahora que se planea abrir las fronteras a partir del 6 de septiembre. Cuenta regresiva para el Uruguay, mañana ya podrán ingresar aquellos propietarios. Hay que hacer muy brevemente un trámite que se hace a través de la web. Usted lo busca porque cada familia que desee ingresar tiene que tener alguna calificación, por ejemplo, el tema de vacunas, si es propietario hay que demostrarlo. Es una herramienta que tienen que utilizar para poder hacerlo y les digo, por favor, gracias amigo, y les digo, por favor, que ingresen, dejen sus datos y enseguida se van a conectar.
con las oficinas que necesitan ustedes saber toda la documentación para demostrar. A partir de mañana abrimos el país a todos los propietarios, así que será un placer recibirlos, amigo Maxi. Bueno, dale, y te comprometo para ver si podemos preguntarle un poquito a los uruguayos en términos precios, con el dólar, precios en dólares básicamente, pues me da la sensación de que... precios en dólares. Uruguay tiene economía dolarizada. Claro, exactamente, que los precios en dólares en Uruguay obviamente han quedado mucho más caros que en dólares acá en la Argentina, tomando obviamente el dólar no oficial de 100 pesos, sino el dólar de 180. Gustavo, gracias Adrián, como siempre, impecables. Abrazo.